Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Luis y vamos a iniciar esta lectura atenta de la palabra de Dios. Es el primer domingo de Cuaresma y el evangelio que nos va a guiar es el evangelio de San Mateo. Vamos a ir a las tentaciones de Jesús el día de hoy, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. También me gustaría, en la medida de lo posible, leer la primera lectura que nos propone la liturgia de la palabra de este domingo y está enfocado en Génesis, en el capítulo 2, solamente los versículos del 7 al 9 y al capítulo 3 del 1 al 7. ¿Sí? Eso me gustaría que trabajáramos juntos, que platicáramos y que profundizáramos. De alguna manera, lo que yo quisiera en este pequeño segmento es hablar de la anatomía del pecado, ¿sí? ¿Cómo se constituye el pecado? ¿Por qué pecamos? ¿Qué es el pecado? Y esto es precisamente lo que el día de hoy las lecturas nos acompañan y nos hablan de cómo Jesús mismo conquista ese pecado. Bien, pues vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy me gustaría empezar de una manera diferente. En lugar del Evangelio, me gustaría empezar con la primera lectura del libro del Génesis. ¿Sí? Vamos a escuchar, solamente se enfoca en el apartado de la segunda versión de la creación. Capítulo 2, Génesis, versículo 7. Y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Brincamos al capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer: No morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Bien, esta es la primera lectura que vamos a escuchar este próximo domingo en las lecturas, y me gustaría de alguna manera detenerme allí de una manera sencilla, buscando la anatomía, como dije, del pecado, y después ir al Evangelio y mirar Jesús detenidamente cómo se enfrenta a las mismas tentaciones que se enfrenta a los primeros seres humanos, Adán y Eva, ¿verdad? Nombrados así. Aquí solamente en esta versión todavía son hombre y mujer, todavía no aparecen sus nombres, son hombre y mujer. Sí, vamos a detenernos un poquitito y vamos a mirar. En primer lugar, quisiera llamar su atención que hay un continuo, el Señor Dios, el Señor Dios. El Señor Dios, el Señor es Yahvé en hebreo, y Elohim. Elohim es Dios. Es decir, que no tan solo Yahvé es el Dios de la alianza, es el Dios papá,
es el Dios que ama, es el Dios que se entrega, ese es el Yahvé, ¿sí? Por eso cuando le dice a Moisés, ¿verdad? En una versión más adelante, en el Éxodo, le dice, y dime tu nombre, ¿quién eres? Y dice, yo soy el que soy, Yahvé, ¿sí? Yahvé, yo soy ese Dios, y ahí surge el nombre de Yahvé. Nuestros hermanos protestantes, algunos de ellos, al traducirlo le nombran Jehová, pero es el mismo tetragrama, que son 4 letras del hebreo. Y el Elohim tiene mucho que ver con el Dios creador, con el Dios todopoderoso. De alguna manera es el mismo Dios que comparten incluso en la mitología griega, la mitología de los romanos, etc. Pero la Biblia nunca deja de juntar los dos nombres. Y si prefiere un nombre que decirle a Dios, en lugar de decirle Dios es el Señor. ¿Sí? Y entonces escuchamos cómo en el versículo 7 dice, el Señor Dios formó el hombre con arcilla. En el 8, el Señor Dios plantó un jardín en el Edén. En el 9, el Señor Dios hizo brotar toda clase de árboles. ¿Sí? Y en capítulo 3, versículo 1 dice, el Señor Dios había hecho formar, ¿sí? Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, ¿sí? Ahí hay una continuación de 4 continuaciones, llamarle a Dios el Señor Dios, ¿sí? Y antes de ir a detenernos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta, es del Señor Dios, porque ahorita vamos a ver. Entonces, lo primero que quiero poner en cuenta es que el Señor Dios dice que formó de arcilla, ¿sí? Y en nuestra versión de la Biblia va a decir con polvo, en inglés va a decir the dust, ¿sí? Es decir, que está evocando 2 cosas. Primero, que es, ¿sí? Tierra, es algo en lo cual parte de la creación, sí, es parte de la creación, pero que es maleable. La arcilla es material para hacer figuras, ¿sí? Con poco de agua. Sí, de hecho, cuando evoca de una manera muy hermosa, cuando dice que habla del jardín y lo habla de una manera de colina donde van cayendo las aguas. En otro momento pararemos un poquito más de eso, ¿no? Pero evoca un poquito ya esta colina, este pequeño cerro, este pequeño calvario, si ustedes quieren decir, evocando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en su sacrificio. Y entonces, de alguna manera, ahí dice que allí plantó el jardín, es decir, que no es trabajo del ser humano, sino que es el Dios bueno que entrega todos los árboles frutales. Y dice, y ahí hizo brotar todas las clases frutales. Y dice en el versículo 9, precisamente, describe a todos los árboles frutales, atrayentes para la vista en primer lugar y apetitosos para comer. Atrayentes a la vista, apetitosos para comer. Atención en esas cosas. Y después va a decir que ahí mismo plantó el árbol de la vida, ¿sí? Y el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, entonces hasta aquí está nuestra escena plantada. Continuamos con el capítulo 3 para mirar la anatomía del pecado. Entonces nos habla de la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Recordemos que después en el Génesis, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos va a describir que esta serpiente es el dragón, es el demonio en sí mismo, ¿sí? Lo que estamos aquí analizando, platicando, como lo voy a decir como los teólogos lo dicen, es una historia verdadera dicha en lenguaje simbólico, ¿sí? Es una historia realmente verdadera dicha con lenguaje simbólico. Entonces aquí, pues, ¿qué simbolizan los árboles? ¿Qué significa la arcilla? ¿Qué significa la serpiente? ¿Sí? Entonces, sí existió esto en algún momento, es histórico, pero el lenguaje que se usa es simbólico, ¿sí? Simbólico. Entonces, de repente los jóvenes me dicen, oye, padre, pues no sé qué creer, ¿se acuerdan? No sé qué creer. O venimos del mono, o venimos, como dice la Biblia, del polvo y Dios nos dio su aliento. Y yo siempre les digo, estas dos versiones no se pelean. La sabiduría del hebreo pues habla del
del polvo, de la arcilla, ¿verdad? Porque habla, sin embargo, sigue hablando de una creación. Y se puede compartir, ¿no? Se puede juntar con lo de la ciencia. Darwin solía decir que venía del mono, ¿verdad? Y ahí volvemos a decir que hay el missing link, ¿verdad? El eslabón perdido. Y ese eslabón perdido, la iglesia cree que es donde Dios personalmente, como Yahvé, como el Dios que ama, el Dios de la alianza, dio su aliento e hizo que de un animal, si tomamos el mono, pudiera surgir el ser humano. Entonces, las criaturas vienen de Dios y el mismo ser humano viene de Dios. Entonces, independiente, vuelvo a repetir, aquí no es acerca, tiene que ser realmente arcilla o tiene que ser realmente la tierra. No. Es un lenguaje simbólico y que puede ser compatible perfectamente, no nos desvía, sigue el mensaje siendo lo que Dios quiere transmitirnos. Bien, después de esta pequeña aclaración, que ya veo que me estoy alargando, ya llevo 10 minutos, vemos que entonces esta serpiente que Dios había hecho, recordemos que el demonio es un ángel y que Dios lo hizo, pero desde su propia voluntad rechazó a Dios y eso sería un tema también un poquito largo, pero con eso lo dejo. Y dice que el Señor Dios había hecho, recuerden el Señor Dios, y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín, así que Dios, ¿sí? Ya le quitó el Señor. El demonio jamás podrá decir el Señor. Y le dice, así es que Dios les ordenó que no pudieran, ¿sí? Que no pudieran comer de ningún árbol del jardín. Ahí empiezan a insinuar en la doctrina de la iglesia. San Gregorio nos habla de que hay 3 momentos la tentación y por eso Jesús puede ser tentado, porque la tentación tiene 3 etapas. La primera es la insinuación. La segunda etapa es que el ser humano asiente, ¿sí? Asiente la tentación, ¿sí? Le agrada la tentación, le parece que es una buena idea y tercero, actúa. Así es la tentación y vamos a ver cómo actúa esta tentación en Jesús, ¿sí? Entonces aquí le está proponiendo el demonio. Vamos viendo la anatomía. El demonio en el símbolo de la serpiente se acerca y cómo y de qué manera le tienta. Primero le dice Dios, no le dice Yahvé, ¿sí? No le dice tu papá Dios, el que te ama. No, le dice Dios, el Dios que es el que hace las reglas y que hace prohibiciones. Y le dice y le va al extremo. ¿Es cierto que les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean, ahí está una mentira increíble, que ni siquiera es impensable. Ni siquiera se puede pensar que Dios haya hecho eso si el jardín está haciendo toda una libertad, ¿sí? Toda una libertad. Y dice, la mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero el árbol que está en medio del jardín, atención, Dios nos ha dicho, ¡pum! Ya cayó la mujer. Ya no nombró Yahvé, ya no nombró el Señor Dios. Ahí, antes de que la mujer esté ya actuando, ¿sí? El lector hebreo dice, ya se le fue la palabra, ya está desconfiando de su creador y del Señor de la alianza. Y entonces dice, no, el Señor Dios nos dijo, no coman de él, ni lo toquen. ¿Dijo Dios ni lo toquen? No, nomás dijo no coman, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer, ya se olvidó gracias por decirme la información de que no podían comer de todos los árboles. Era una mentira. Iba a decir Jesús en el Evangelio de San Juan, es el padre de la mentira. Y entonces dice, Dios sabe, versículo 5, que cuando ustedes coman, Dios, vuelve a repetir, Dios sabe, otra vez ese Dios que es intransigente, que no los entiende, ¿sí? Ese es el Dios malo, ¿verdad? Sabe que le está robando su libertad. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿sí? Entonces, ahora la serpiente le dice, es que Dios es mentiroso.
es que Dios no les dijo eso porque no quiere, tiene algo escondido Dios. Hay algo que Dios no les quiere dar a ustedes, pero ustedes pueden agarrarlo, ustedes pueden tomarlo, ¿sí? Y entonces dice, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, que era apetitoso para comer, ya dijimos que así estaban todos los árboles, agradable a la vista, ya dijimos que hacían todos los árboles, y aquí se agrega algo, y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. ¿Sí? Entonces es la mujer que el demonio lo que hace es apuntar hacia ese árbol, es decirle que puede romper las reglas, le hace desconfiar de Dios, ¿sí? Y en la mujer agarra, mira, se convence, aquí viene la segunda etapa de la tentación, la insinuación, el asentimiento y actúa la mujer. ¿Sí? La mujer en sí misma ejerce su libertad y actúa. ¿Sí? De aquí pudiéramos, de alguna manera podríamos decir, ¿sí? Que quisiera leer antes de que podamos continuar el catecismo de la Iglesia Católica en el número, es fascinante, el número 396 y el número 397. Dice de esta manera, dice 396 del catecismo: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en una forma de libre sumisión a Dios. ¿Sí? El hombre no puede vivir, ¿sí? El hombre tiene libertad, pero debe de vivir, esa libertad debe someterla a Dios. No voy a tener mucho tiempo para explicar esta sumisión, ¿sí? Pero precisamente porque somos hechos de arcilla, es necesario confiar en Dios, porque somos criaturas, somos personas limitadas, de tal manera que no todo lo sabemos y estamos creciendo. Entonces debemos de alguna manera, es como un niño o un joven debe de confiar en las personas que le aman. ¿Sí? Y eso está hecho no para restringir nuestra libertad, sino todo lo contrario, para que no perdamos nuestra libertad. Y entonces esto es algo que al parecer puede sonar fuerte, pero es algo muy hermoso. Sus mandamientos del Señor son una delicia, pudiera decir el salmista, ¿verdad? No puede vivir esta amistad más que en la forma libre de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comieras de él, morirás. ¿Sí? Eso significa, a veces preguntan, ¿por qué puso ese árbol si era parte de la tentación? ¿Por qué no nos los quitó? Porque el hombre debería de ejercer su libertad. Si el hombre sin libertad no es un hijo de Dios. Y Dios lo ha llamado a ser hijo y a permanecer hijo. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. Sí, en la vida hay límites. Somos limitados. De repente el joven se le olvida esto. Se le olvida esta parte de ser que es limitado. Decimos, tú crees que eres de plastilina o que eres de plástico, que no te quiebras, que no te puede pasar algo. Así le decimos los papás. Y ese es precisamente el ser humano que lucha por su autonomía fuera de Dios. Aquí me vienen las palabras de San Agustín que dice, yo te buscaba fuera, y cuando busca uno a Dios afuera y cree que las leyes vienen de fuera, uno lo rechaza. Uno rechaza a Dios. Por más que uno quiera buscar a Dios fuera, uno va a terminar rechazándolo porque al final uno quiere ser autónomo, quiere ser libre de sí mismo. Y dice San Agustín en el libro de las Confesiones, y tú estabas dentro de mí y estabas más cerca de mí que yo mismo. Una expresión bellísima. Tú estabas más cerca de mí que yo mismo. Entonces cuando vemos ahí que las leyes de Dios están grabadas en nuestro corazón, como fue la promesa ahí en Ezequiel, ¿verdad? Está grabadas en nuestro corazón, podemos entender esto, ¿sí? Que surge, que Dios nos habla desde la conciencia, que uno sabe cuando uno va a hacer algo mal, cuando hay límites, cuando uno no puede traspasar. Pero el ser humano quiere y evoca. Voy a hablar algo interesante de allí, pero déjenme terminar este párrafo. ¿Sí? Dice, entonces, está hablando de que el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre,
En cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Y número 397, que solamente leo una oración, y esta siempre me duele, es algo que guardo y atesoro en mi corazón. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. ¿Sí? Dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? En la anatomía del pecado viene la insinuación. Pero la insinuación, aquí algo que ojalá que estén viendo todo el video y que no solamente se quede en esta parte, ojalá que me explique con esto. Y lo voy a explicar con un título de un libro que me llamó la atención mucho y lo leí, es un libro protestante, pero que se llama El Evangelio de Satanás. El Evangelio de Satanás. Es decir, que el demonio no nos va a tentar con cosas que son obviamente horribles, que son obviamente detestables, sino que el demonio precisamente actúa como el mentiroso, ¿sí? De tal manera que va a proponer su propuesta, la propone con una apariencia de buena nueva, como algo bueno, ¿sí? Si solo obedeciéramos y confiáramos en Dios, en el Señor Dios, vamos a utilizar la palabra correcta, cuando nos dice que su voluntad y sus mandamientos son siempre para nuestro mayor bien, para nuestro mayor gozo, pero continuamente lo olvidamos, ¿sí? El demonio parece, y lo vamos a ver en el Evangelio, que tiene una propuesta mejor que Dios. No olvidemos que en San Juan, en el capítulo 15, versículo 11, Jesús va a decir: yo he venido para que su gozo sea mayor. Y también en el mismo Evangelio, en el capítulo 10 va a decir que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios, el Señor Dios, no es un Señor en contra de nuestra felicidad y de nuestro gozo, sino es el Dios que busca que no extropiemos esa felicidad y ese gozo, y allí estará siempre tentándonos. Entonces, de alguna manera, sí, me gusta interpretar de una manera sencilla lo ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Algún predicador por ahí decía: ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva han sido tentados? Bueno, vamos a explicar. Y me gusta mucho la versión que ha sacado el teólogo Paul Tillich, pero él se basa en el filósofo Hegel y en San Ireneo, un padre de la iglesia. Y él dice, ellos, junto con ellos dos, hablan de cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó como adultos, sino los creó como a ti y a mí, en una infancia, en una adolescencia y una adultez. De tal manera que el ser humano va madurando poco a poco, y lo que lo hace madurarse a sí mismo es la capacidad de sus elecciones. Cuando son niños, cuando son jóvenes, los papás tenemos que decidir por ellos. Pero parte de la madurez es cuando yo empiezo a decidir por mí mismo y decido lo correcto. ¿Por qué decidimos? ¿Por qué los papás tenemos que decidir por nuestros hijos? Porque ellos no saben, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que decirle a un hijo a las 11 de la noche, por decir una hora, para mí sería a las 9:30 de la noche, se apagan todas las luces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño no va a querer, el joven no va a querer seguir en su teléfono, va a querer seguir mirando la televisión. Y para eso sirve el papá. Si no, ¿para qué lo tengo el papá? ¿Nomás para dar de comer? No. Entonces tendrá que el papá decir lo que es bueno para el hijo, y de alguna manera el hijo tiene que someterse al papá, ¿sí? Tiene que obedecerle, y de repente pues no, en esta rebeldía no va a ser aceptable. Y aquí tenemos a los dos primeros, Adán y Eva, sí, que están experimentando eso. De hecho, por ejemplo, algunas personas piensan que se pensaba que dos cosas, que el árbol prohibido,
era conocido como la manzana, ¿sí? Porque en la tradición romana la manzana era una manzana como muy codiciosa, ¿no? Una manera muy hermosa de mirarla. Y el segundo, que fue un poquito más moralista, se decía que el árbol que prohibió Dios era el símbolo del sexo. Y no es así. Si vemos al terminar la creación, Jesús, cuando Dios ha creado, el Señor Dios ha creado al hombre y a la mujer, en el versículo 28 del primer capítulo le dice, y los bendijo, atención, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. No hay una prohibición del sexo, ¿sí? No hay una prohibición del sexo. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es el sexo ni es una manzana, sino está hablando, sí, de nuestra capacidad de tomar una libertad, de tomar mi libertad, de tomar posesión de mí mismo, de una confianza a Dios y de saber mis límites, sí, y de saber mis límites como ser humano. Cuando yo olvido eso, es cuando desobedezco a Dios, sí. Entonces, eso es lo que dice Paul Tillich, sí, que los ha creado de esa manera y entonces no están totalmente maduros en su libertad y en su responsabilidad. Y es entonces que Dios les da esa libertad para que ellos puedan optar por Dios libremente. ¿Recuerdan el catecismo de la iglesia? Sí, que los ha creado en forma de que su libertad la sometan libremente, valga la redundancia, ¿va? Que su libertad sea sometida libremente a Dios. Eso nos hace seres humanos, ¿sí? Es decir, libres, ¿sí? Y en una búsqueda, la libertad nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos, a apropiarnos de la responsabilidad. Al hombre, al ser humano, nos cuesta trabajo confiar en el otro y preferimos hacer lo que creemos nosotros convenientes, ¿sí? Nosotros buscamos, vuelvo a repetir, por una autonomía. Y no tanto es buscar una heteronomía. Heteronomía es algo que viene de afuera, sino más bien sería lo que yo propongo como una theonomía, que la teonomía significa de teos, Dios, ¿sí? Que podemos buscar a Dios con nuestra vida. Bien, ya me alargué un poquito pensando que no me iba a alargar demasiado, pero bueno, creo que vale la pena revisar estos textos sagrados y de alguna manera sencilla y solamente haré un ABC del Evangelio. En el capítulo 4 me enfocaré en las tentaciones. Entonces el capítulo 4 de San Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después, otra vez, el diablo lo pusiera a prueba, el Espíritu lo lleva, ¿sí? Jesús mismo, como en su humanidad, tiene que optar por Dios, en su libertad. Siempre ha optado por Dios. Sin embargo, como ser humano, históricamente, es ese momento único. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí encontramos, ¿verdad? Lo primero, ¿qué es lo que miraron? ¿Qué es lo que miró Eva? Apetitoso para comer, ¿sí? Y aquí le está ofreciendo piedras que tiene hambre Jesús, que las convierta, ¿sí? Le ofrece algo apetitoso. De alguna manera podríamos decir el placer, ¿sí? Después, la segunda tentación. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí que podemos ver la soberbia. Sí, la soberbia. Ahorita voy a hablar un poquitito. La soberbia juntada entre el poder y el honor. Jesús rechaza eso. Jesús rechaza. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate. ¿Sí? Tú eres poderoso y la gente va a estar plasmada, ¿verdad? Va a quedar asombrada. Así te va a seguir más si tienes el poder y el honor. Jesús dice, yo tengo el poder y el honor, pero no como tú quieres, no como tú lo ofreces, no como el mundo lo ofrece. Sí, soy el Hijo de Dios, no tengo que demostrarlo. Y tercero,
El diablo lo llevó a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le hizo ver: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. ¿Sí? Con eso terminamos. Entonces podemos mirar que esta última tentación es a lo que en el Génesis se refería a agradable a la vista, ese afán de poseer. Entonces aquí Santo Tomás de Aquino lo lee como el ser humano busca el placer, ¿sí? Está en las piedras, el placer de la carne, apetitoso para comer, dice la Biblia, el libro del Génesis, agradable a la vista, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, el afán de poseer, ¿sí? Le dice que están todos los reinos, le dice. Y finalmente, deseable para adquirir conocimiento, ¿sí? La soberbia de la vida, el poder y el honor. Y es: si tú eres el Hijo de Dios, hazlo. ¿Cuáles son los remedios que nos pide la Iglesia? Pues en contra de los apetitos, los apetitoso para comer, que es la lujuria de la carne, el placer, ¿qué nos pide la Iglesia? Ayunar y la abstención, ¿sí? En este tiempo de Cuaresma, precisamente para refrenar ello. Agradable a la vista, para la lujuria de los ojos, del poseer, ¿sí? Y aquí están todos los bienes, te los doy. La limosna, ser generosos, ¿sí? De no pensar que se nos va a acabar. Y tercero, deseable para adquirir conocimiento, la soberbia de la vida, ¿no? El poder y el honor, si eres el Hijo de Dios. La oración, claro que tú eres el Hijo de Dios, y entra a tu cuarto, y ahí, en lo secreto de tu cuarto, te encontrarás con tu Padre Dios, ¿sí? Y esto lo junta de una manera magistral en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 y 16, hablan de las tres lujurias. Habla San Juan de las tres lujurias, ¿sí? De la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida. Bien, pues espero que este camino cuaresmal que hoy iniciamos en el jardín y terminamos en el desierto, ¿sí? De una manera simbólica vemos cómo comenzamos con el plan de salvación, el plan amoroso de Dios, y cuando no seguimos ese plan, ese jardín, ese paraíso se transforma en un desierto donde está Jesús. Y ahí, precisamente en ese jardín, es donde está Jesús mismo, que es la vida misma, es el árbol de la vida en el cual estamos llamados a poseer. Y ese árbol de la vida es la cruz. Ese árbol de la vida es la cruz. Por eso continuamente vamos a estar escuchando que si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Bien, pues les animo en sus prácticas cuaresmales y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía. Hasta pronto.